5 empresas y entidades aragonesas han expuesto en la Facultad de Economía sus buenas prácticas que les han otorgado el sello a la excelencia empresarial. La formación de los trabajadores, su motivación y la confianza en ellos son algunas de las claves para que los resultados no se queden en la hoja de cálculo, sino que venga acompañada de responsabilidad social. Que la gente trabaje a gusto es fundamental, que la gente esté reconocida en su puesto, que tenga posibilidades de mejora, que pueda participar en las decisiones, que tenga responsabilidades cada uno a su nivel, es fundamental para que la gente se sienta plena y dé lo mejor de sí mismo. Gran parte de nuestro tiempo lo pasamos trabajando y si en ese entorno somos capaces de desarrollarnos y de transformarnos como personas, como equipos y como organizaciones, conseguiremos que la transformación sea real. Se trata de generar rentabilidad, de generar satisfacción en las personas y por lo tanto equipos de éxito. Se trata de confiar en las personas, de dejar hacer, de dejar decidir y hacer que las personas se sientan importantes, grandes y con éxito en la empresa. Todo ello debe tener un pilar dentro de la cultura organizativa de las empresas, la sostenibilidad, es decir, que tengan duración en el tiempo. No se trata de hacer algo puntual, sino de que responda a unos patrones organizativos para que pueda permanecer en el tiempo y lo que sirva generalizarlo para que llegue a más personas. La jornada ha contado con la ponencia de honor del analista Javier Sirvent, quien ha expuesto la necesidad de que las empresas actúen de forma rápida y exponencial para adaptarse a los modelos de negocio que actualmente no existan. Que cualquier innovación la hagan rapidito y baratito, ¿no? Porque ahora equivocarse puede ser un problema y porque además necesitamos ser muy eficientes. Que esto de la transformación digital, exponencial o como sea, requiere de aprendizaje. Necesitamos saber qué es lo que viene, pero sobre todo utilizar estas nuevas herramientas. Con esta jornada se ha dado inicio al mes de la excelencia empresarial, que tendrá su punto álgido el 20 de noviembre con el Foro de la Excelencia.